Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 172 de tu cronomeditación. Es el Yux I3. Bueno, hemos llegado al día de la sabiduría. Hoy la esencia del día es la sabiduría. Y qué mejor que pedirle a Guilla que nos recite el mandato de la misma manera que lo habrás hecho a la mañana, me imagino, para publicarlo acá en la página de la cronomeditación. Y de esa manera que nosotros podamos seguir haciendo el seguimiento de que estás cumpliendo con tu tarea de todos los días. A la una, a las dos, a las tres. Y 3. Yo soy fotográfico, con el arte de los sentidos, activo con el fin de influenciar vinculando la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono eléctrico del servicio. Me guía el poder de la inteligencia. Bueno, yo soy fotográfico. Hemos llegado a un día de activación, a un día eléctrico. Siempre son fotográficos. Tono 3 y el tono 11 siempre son fotográficos. Son del rayo rojo. Y el rayo rojo tiene la particularidad de que cuando la chispa vital está creando tu cuerpo en cada instante presente, el rayo de energía que logra en cada instante presente es con la particularidad del rayo rojo, es como un rayo rojo. Y este rayo, olvídate del color, el color solo lo usamos como una manera de que puedas entender que hay siete y que son diferentes entre sí, ¿ok? Mm, hay una lógica de los colores, pero bueno, no vamos a profundizar mucho en eso, vamos a profundizar más en el hecho. Y el hecho es que el rayo, al producirse dentro tuyo en cada instante presente, que es un rayo de conciencia de que, oh, soy energía de este cuerpo, el día de hoy, todo lo que es creado el día de hoy, con I3, o si sos un Yux eléctrico, o sea, de tono 3, tu cuerpo es creado por la chispa vital, otorgándote el talento de observación y de creación del rayo fotográfico. O sea, tus sensaciones, lo que percibís, lo que observás, es a través del rayo fotográfico, del rayo rojo, del arte fotográfico. Por eso comenzamos el mandato con yo soy aquello que es el arte del rayo, en este caso fotográfico. Y de esa manera, sabiendo que yo soy fotográfico, o que si yo soy otro Yux, por ejemplo, yo soy P5, ponele, o R8, no importa, cualquier otro, no soy el del día, pero el día va a influenciar sobre mí, el día se integra dentro mío, de tal manera que mi energía está impregnada con la energía del día, porque estoy amortiguando directamente con la energía del día. ¿Te acordás esto de la amortiguación de energía? Primero estás amortiguando con la energía del día, que es lo que tu chispa vital está recreando como sensaciones del afuera. Pero si te pones a amortiguar directamente con algo, o sea, haces foco con un amigo o prestas atención a tu mamá o a tu papá o a algo específico, a un auto en la carretera que tenés enfrente, lo que va a suceder es que va a producirse una amortiguación de energía entre vos y esa cosa específica. Entonces ahí empieza a funcionar la relación de los yux de origen de cada cosa. Tu yux de origen o nacimiento, yux destino y el yux destino de esa camioneta o del conductor de la camioneta va a estar amortiguando con vos. Pero a partir de que pones foco, de que pones atención en algo específico. Si no estás prestando atención a algo específico, con lo que está amortiguando tu chispa vital es automáticamente con lo que produce el yux del día. ¿Ok? Entonces, hoy estamos impregnados por la energía del yux del día, la energía que se produce durante el día por ser este día un día I3. O sea, por ser el Yux I3 el que está produciendo la factorización de energía de las sensaciones del mundo que experimentamos dentro de nuestros cuerpos. Entonces,
Yo soy fotográfico amarillo con rayos rojos, me está indicando que la letra I es amarilla y que el rayo es rojo. El rayo fotográfico es rojo y la letra I, al ser amarilla, me está indicando que el día de hoy se madura una célula de tiempo. Para eso me tengo que fijar cuál es el sello. Si el sello es la letra I, es el sello número 12, lo que está madurando es aquello que empezó en el sello número 9, con la letra P, que es roja. Entonces me fijo en... Voy acá, ahí, al menú, y ahí donde dice glosario de términos, vamos a entrar. Así te lo muestro. Esperemos que abra rápido esto. No, está muy largo. Bueno, no importa. Entras en glosario de términos, ahí vas donde dice la sección UX, y ahí tenés dos tablas tipo Excel, tipo planillas, y por columnas tenés los atributos de los sellos y el tono. Entonces hay una columna que se llama célula. Y ahí te fijas cuál corresponde. Entonces, si ves el sello número 9 al sello número 12, es los cuatro sellos, el 9, el 10, el 11 y el 12, rojo, blanco, azul y amarillo, pertenecen a la célula del proceso. Entonces eso quiere decir que el día de hoy lo que se está produciendo durante este día es el sellado del proceso. Y en este caso, si la letra es I, es del libre albedrío. Sello el proceso del libre albedrío. ¿Y cómo lo sello? Con el tono eléctrico del servicio, como lo dice el mandato del día de hoy. ¿Quién está efectuando esto? Bueno, esto lo está creando tu chispa vital, pero básicamente lo está creando para la creación que Dios va a desarrollar como si Él fuese las conciencias individuales de todo lo que hay alrededor tuyo. A primer sensación, con lo que estás amortiguando es con Dios, o sea, es con la energía del día. Después, como te dije, si amortiguas directamente con algo específico, te vas a empezar a relacionar con la idea autoexistente de esa forma, la cual nació o surgió en un día determinado, en un pasado del tiempo. Entonces vas a estar amortiguando con el yux de esa persona o de esa cosa. Pero a primer sensación que experimentás de lo que tenés alrededor tuyo, siempre estás amortiguando con Dios. Y Dios está utilizando el yux del día para poder amortiguar energéticamente con vos y crear la ilusión sensorial de que hay una energía que es de afuera tuyo y otra que es de adentro tuyo. Y así experimentás el adentro y el afuera. ¿Ok? Y esto es gracias a que hay una parte de tu estructura psicológica que es la conciencia colectiva de la creación, que tiene conciencia absoluta de todo el tejido del holograma cósmico de cada instante presente, o sea, de todo lo que está sucediendo en toda la creación, y a su vez, esa conciencia colectiva se convierte en las conciencias individuales de todas las cosas que tenés alrededor, pero utilizando el yux del día. Cuando ya empezás a amortiguar directamente con una de ellas, como te lo dije ya reiteradamente el día de hoy, vas a desarrollar una amortiguación de energía directamente con esa cosa. Por lo tanto, ya Dios deja de estar presente en esa cosa, en esa forma, y pasa a estar presente en esa forma lo que realmente está en esa forma, que es la idea autoexistente que le crea la animación a esa cosa. ¿Ok? O sea, el ego de la otra persona, la persona misma del otro cuerpo. ¿Qué más? Bueno, es un día de la sabiduría, como un día de la sabiduría, vinculando la sabiduría, activo con el fin de influenciar, vinculando la sabiduría. Así me está diciendo el mandato del día de hoy que esa es la acción que se va a desarrollar por Dios durante el día de hoy para poder aplicar el resto del mandato, que es sello el proceso del libre albedrío con el tono eléctrico del servicio. ¿Ok? Bueno, mi querido, espero que esta información te sea útil.
como todos los días te voy a volver a repetir, ingresa en la aplicación de Cronocracia, anda donde dice glosario de términos, aprendete bien los atributos de los 20 sellos y los 13 tonos, eso es fundamental, porque eso lo tenés que saber, pero así a nivel luz, o sea, ni siquiera de memoria, eso tiene que estar presente dentro de tu mente de tal manera que cuando estás hablando, cuando estás pensando, cuando estás leyendo y veas una letra, sea la que sea el símbolo, sepas perfectamente cuál es el sello de tiempo de esa letra. Y cuando veas un número lo puedas descifrar y convertirlo en un tono. Por ejemplo, vas por la carretera y ves el número 26, eso es 13, porque todos los números los llevas a 13. ¿Cómo? Haciendo una reducción del número. Vas reduciendo de 13 en 13. Por ejemplo, si el número es 28, no es 13, es 2, porque le restaste 2 veces 13. 2 veces 13 es 26, y a 26, 28 menos 26 te queda 2. Por lo tanto, 28 es 2. ¿Ok? Y de esa manera vas a tener una lectura inteligente, cronocrática, de todo lo que tenés alrededor creado y vas a poder comprender cómo funciona la frecuencia 1320. Es cíclica. Si bien nosotros tenemos diagramado todo como que no, tenemos palabras que significan solamente lo que creemos que la palabra significa, cuando en realidad tenemos palabras que son tiempos, de unidades de tiempos, que están compuestas por las letras que componen las palabras. Si podés lograr entender esto, tu mente se va a agilizar muchísimo y tu inteligencia va a ser mucho más intrépida que lo que hoy por hoy es, o lo que podría llegar a ser de intrepidez tu ser si no tuvieses la herramienta que te estoy entregando del conocimiento cronocrático a través de las letras que sellan tiempo y los números que tonifican la energía. Chao, chao, mi querido amigo, nos vemos mañana.